Aleluya, el Señor ha resucitado. Y dice en el Evangelio también, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esa noticia, Jesús ha resucitado, casi con toda seguridad sea la noticia más impactante y más importante que recibiera la iglesia primitiva, el conocer que el Señor había vencido a la muerte, se había levantado de la muerte, pero también es hoy en día, sin duda, una gran noticia para cada uno de nosotros, hasta el punto que podemos afirmar que la resurrección de Cristo de entre los muertos es la base del cristianismo, es la base de nuestra fe. Fíjate, Romanos capítulo 10, alguno puede tener ahí en su Biblia una especie de título ¿Cómo ser salvo? Y bueno, verdaderamente es una respuesta que podemos dar a alguien que nos pregunta, mira, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Verdad? Apuntamos a las personas a su pecado, a su realidad pecaminosa y a Cristo como única salida. Y fíjate lo que dice ahí en el versículo 9, un versículo que todos conocéis, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que el creer en la muerte y resurrección de Cristo, igual que hemos leído antes en 1 Corintios 15, en la síntesis del Evangelio, es base de nuestra salvación. Así que en esta mañana y con la ayuda del Señor vamos a estar meditando acerca de la resurrección de Cristo, porque es capital, es de vital importancia para nuestra fe, es base para nuestra fe, pero también para nuestro evangelismo, para cuando hablamos con otros acerca de la persona y obra de Cristo. Así que vamos a orar al Señor y poner este tiempo en sus manos. Señor, te damos las gracias por traernos aquí en esta mañana, por traernos con bien, Señor, y tenemos el deseo en nuestra mente, en nuestro corazón de ser llenos de tu palabra, en humildad, Señor, en reconocimiento de nuestra culpa, de nuestro pecado, Señor, de las veces que fallamos. Gracias por el privilegio de haber podido participar de la mesa del Señor, en que conmemoramos, Señor, la muerte y la resurrección de Cristo hasta que Él venga, Señor. Y, Señor, queremos ahora tener un tiempo en tu palabra, meditando en aquella obra gloriosa de Cristo, Señor, resucitado, venciendo a la muerte después del tercer día, siendo primicia, Señor, de una esperanza que también todos los que creen disfrutamos, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado leyendo, id ahí por un momento, a 1 Corintios, capítulo 15. Y en 1 Corintios 15, Pablo está de alguna manera sintetizando el Evangelio y dice en el versículo 3 de 1 Corintios 15, y esta es la síntesis, o lo que se conoce como el resumen del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora, algunos estaban poniendo en duda la resurrección de Cristo de entre los muertos, y por eso a partir del versículo 12 dice, bueno, si Cristo no ha resucitado de los muertos, nada tiene sentido. Vana es vuestra fe. Estamos haciendo a Dios mentiroso, estamos proclamando algo que es falso, pero el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Y si vais un poco más adelante, en el versículo 54, fijaos lo que dice, y está hablando de que finalmente habrá victoria. Lo que espera al final de esta vida es victoria, y es gracias a la obra de Cristo en la cruz. Fíjate, versículo 54, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Fíjate, versículo 57. Pero a Dios gracias que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que somos victoriosos en Cristo. La resurrección de Cristo acabó con el poder de la muerte, no solo en Cristo, sino también para todos aquellos que creemos en Él. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no vamos a sufrir la muerte? No. Pero sí que es cierto que la muerte ya no se puede enseñorear de aquellos que creemos en Cristo. Esto es una realidad en Romanos capítulo 6, versículo 9. Ahora, por supuesto, la muerte es enemigo todavía del hombre. Incluso en los cristianos la muerte duele, destruye nuestras relaciones de amor, separa familias y, por supuesto, nos causa un gran dolor, la pérdida de aquellos que amamos. Pero para aquellos que estamos en Cristo, no hay ninguna razón para que temamos a la muerte. Aún así, nos atormenta mientras que somos mortales. Ahora llegará un día en el que cuando Cristo regrese, esto que ahora vemos como corruptible, nuestro cuerpo que vemos corruptible, se vestirá de incorrupción. Y todo lo que vemos mortal ahora se vestirá de inmortalidad. Y entonces vendrá el gran triunfo, ese que predijo Isaías y que acabamos de leer en este versículo: devorada ha sido la muerte en victoria. Y solo esto es posible gracias a causa de la perfecta obediencia de Cristo. A que cumplió la ley, satisfizo todo lo que era necesario sin pecado, de tal manera que aquellos que creemos en Él ya no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia. El Señor Jesús cumplió todas las exigencias de la ley y la justicia. Y gracias a que su vida fue impecable, que no hubo pecado, que cumplió la ley, su muerte conquistó el pecado. Y Pablo está aquí dando gracias al Señor por esto. Dice el versículo 57, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo alcanzó esa gran victoria y nos la dio a nosotros. Recuerda Gálatas 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición. Tomó sobre sí nuestra maldición, nuestra condenación, la puso en su lugar, dándonos la victoria. Así que somos victoriosos en Cristo. Fíjate, ve por un momento a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, pasaje que seguro conocéis, y dice el versículo 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Señor Jesús resucitó. Así que la obra estaba hecha completa. Ahí lo que encontraron cuando fueron a ver la tumba es una tumba que estaba vacía. Y aún cuando la sociedad está conmemorando esta última semana del Señor en la tierra, es bueno que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, meditemos y traigamos a nuestra mente estos principios acerca de la resurrección de Cristo. Y sobre la resurrección de Cristo hay muchísimo escrito. Hay infinidad de libros, infinidad de artículos, infinidad de tesis doctorales que se centran, que se enfocan en demostrar la resurrección de Cristo. Hay tantos libros que podríamos llenar nuestra iglesia entera de libros acerca o tratando de demostrar la resurrección de Cristo. Y es normal porque la gente puede llegar a preguntarse, bueno, ¿cómo es esto posible? Ahora, nuestro principio o nuestra forma de actuar, nuestra forma de obrar, no debe de ser tratar de demostrar la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo ya está probada en las Escrituras. Y si afirmamos que la palabra de Dios es verdad, no es nuestra misión tratar de demostrarle a la gente que Cristo resucitó de entre los muertos. Pasa lo mismo como en Génesis capítulo 1 y versículo 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No es tu misión, no es nuestra misión tratarle de demostrar al mundo cómo Dios creó el mundo. ¿Cómo es eso posible? Y aún así se han escrito infinidad de libros, infinidad de artículos, infinidad de tesis doctorales acerca del origen del mundo. Pero esa no es nuestra misión, porque la Biblia ya parte de una premisa
que hay un Dios creador y que ese Dios creador creó el cielo y la tierra. De la misma forma, la respuesta a la pregunta de cómo podemos probar que Jesús resucitó de entre los muertos, la respuesta es muy simple, porque está en la Biblia. Así que de esa manera cerraríamos la respuesta a la pregunta, ¿cómo puedes demostrar que Jesús resucitó de entre los muertos? Ahora, hay una pregunta que es mucho más importante que esa. Hay una pregunta que va al fondo y al motivo de la resurrección de Cristo. Y es, ¿qué prueba la resurrección de Cristo? ¿Qué demuestra, qué afirma, qué vemos en la resurrección de Cristo? No estamos probando la resurrección de Cristo, sino qué es aquello que la resurrección de Cristo prueba. ¿Qué es aquello que la resurrección de Cristo nos da a nosotros, nos garantiza? Y la respuesta, como decía anteriormente, es que prueba todo el completo plan redentor de Dios. De hecho, podemos afirmar que la resurrección es la clave de todo. Si le quitamos la resurrección de Cristo al cristianismo, no existiría el cristianismo. La fe nos es dada por el Espíritu Santo. Hemos sido convencidos por el Espíritu Santo de que la Biblia es la verdad. Y si afirmamos que la Biblia es la verdad, afirmamos que Cristo resucitó de entre los muertos. Y así se cerraría cualquier discusión. Por supuesto, la Biblia afirma en muchas ocasiones que Cristo resucitó de entre los muertos. Ahora, ¿qué significa la resurrección de Cristo? ¿Qué verifica la resurrección de Cristo? ¿Qué logró la resurrección de Cristo? ¿Qué probó la resurrección de Cristo? Bueno, vamos a ver fundamentalmente 4 realidades que son probadas por la resurrección de Cristo. 4 realidades que son probadas por la resurrección de Cristo. Lo primero de todo, la resurrección de Cristo prueba que la palabra de Dios es verdad. La resurrección de Cristo prueba que la palabra de Dios es verdad. Prueba la veracidad de la palabra de Dios. Y podríamos decir que le estamos dando la vuelta a la tortilla. Podemos decir que, la palabra de Dios está probando la resurrección de Cristo. Sí, afirmo que la palabra de Dios es verdad. Pero del mismo modo, puedo afirmar que la resurrección de Cristo, el hecho de que Cristo se levantara de entre los muertos, está probando que la palabra de Dios es verdad. Fíjate, abre tu Biblia en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y aquí estamos en un día histórico de la iglesia. El día de Pentecostés, dice ahí en el versículo 1, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y allí hay un sermón tremendo. Los creyentes estaban siendo llenos del poder del Espíritu Santo. La iglesia se estaba multiplicando. En este sermón de Pedro, el Señor después salvó a miles de personas. Pero fijaos lo que está diciendo Pedro en este sermón, hablando acerca de Cristo y de su muerte. Fíjate, versículo 3. A este, y está hablando de Cristo, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Versículo 24, Hechos 2:24. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Y sigue el versículo 25 y está citando a David y está citando el Salmo 16. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Él está citando a David. Pedro en esta predicación está citando a David. David era el autor del Salmo 16, está citando el Salmo 16 y David escribió exactamente esto. Ahora fijaos cómo Pedro interpreta esto que acaba de decir de David en el versículo 29. Ahora Pablo interpreta esto. Fíjate, versículo 29. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y que fue sepultado. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo aquí
Es que ese David no está hablando de sí mismo, que David no pudo haberse estado refiriendo a sí mismo, que David se había sido, entre comillas, abandonado a la muerte, que él todavía estaba en la morada de los muertos, que su tumba todavía podía verse, que todavía se conoce por el pueblo dónde está esa tumba, aún sabían su ubicación. Entonces no se podía estar refiriendo a David. Fíjate, versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. En otras palabras, él dice, David estaba profetizando ya en el Salmo 16, como profeta, la resurrección de Jesucristo. Fue Jesucristo cuya carne permanecería en esperanza, cuya alma no sería, como hemos leído en el versículo 31, abandonado en el Hades, en la muerte, y quien al ser santo nunca enfrentaría corrupción. Resumiendo, el Salmo 16, y Pedro lo está interpretando, y dice, mirad, ese que habla ahí es Cristo resucitado. No puede ser David. El Mesías debía de venir, debía de morir en la cruz y debía ser resucitado. Y después concluye en el versículo 32, Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Entonces el Antiguo Testamento, la palabra de Dios antes de la venida de Cristo, estaba prediciendo, estaba profetizando la resurrección de Cristo. Si el Mesías no resucita, si Jesucristo no hubiera resucitado de la tumba, la palabra de Dios estaría siendo falsa, no estaría diciendo la verdad. Pero recuerda, la resurrección de Cristo prueba que la Biblia es verdad. Un poco más adelante, Hechos capítulo 13. Y recuerda, estamos viendo cómo la resurrección de Cristo prueba que la palabra de Dios es verdad. Hechos capítulo 13, ahora es otro gran predicador, no es Pedro, pero tenemos aquí a Pablo, con un mensaje muy coherente y totalmente alineado con el mensaje de Pedro. Fíjate, Hechos capítulo 13, versículo 29. Hechos 13, 29. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Versículo 30. Pero Dios le levantó de entre los muertos. Y por muchos días apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué pasa? Las escrituras aquí están en juego. Si esto no hubiera pasado, también el Salmo 2 estaría siendo falso. Si Jesús no resucita, el Salmo 2 estaría mal. El Salmo 16 estaría mal. Isaías 55 también estaría mal. Y cualquier otro pasaje del Antiguo Testamento que nos está apuntando a la obra de Cristo en su muerte y resurrección estaría mal. Entonces podríamos afirmar que no podemos confiar en la Biblia. El hecho de que Jesús resucitara de entre los muertos estaba afirmando que todas las profecías hechas sobre esto eran verdad, que la palabra de Dios se confirmaba como verdad. La palabra de Dios afirmaba que el Mesías moriría y que el Mesías resucitaría. Si Cristo no hubiera resucitado, las Escrituras estarían en jaque. Fíjate, ve por un momento al Evangelio de Juan, Juan capítulo 2. Y seguimos demostrando la veracidad de la palabra del Señor por medio de la resurrección de Cristo. Juan capítulo 2, versículo 19. Ahí está el Señor hablándole a los judíos que le estaban pidiendo una señal. Fíjate el 18. Entonces los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Versículo 19. Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Queréis una señal? Os voy a dar una. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esto es una profecía. Esto es una escritura hablada por Cristo mismo y que está registrada aquí en el Evangelio de Dios. Ahora, los judíos, en su completa ignorancia, dijeron, bueno,
como algo que hemos tardado muchos años en construir, tú lo vas a levantar en 3 días. Por supuesto, él estaba hablando del templo de su cuerpo. El hecho de que Dios lo resucitara de entre los muertos. Y luego sus discípulos se acordaron de esta profecía hecha. Y entonces creyeron en la Escritura, creyeron en la palabra que el Señor le había dado anteriormente. Lucas capítulo 24. Una escena conocida en el camino de Emaús. 2 discípulos tristes van ahí dándole vueltas a la cabeza y pensando que el Señor Jesucristo ha perecido para siempre, sin saber de su resurrección. Ellos están tristes, todo estaba perdido. Y conforme el Señor Jesús llega a ellos, fíjate, Lucas capítulo 24, versículo 25. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Tremendo. Ellos podían haber sabido por las Escrituras que Cristo iba a resucitar de entre los muertos. Sin embargo, no habían interiorizado el valor de las Escrituras. Y por eso el Señor les dice: oh, insensatos, ¿no sabéis lo que dicen las Escrituras? Que debía de perecer y que debía resucitar al tercer día. Hemos leído antes en 1 Corintios 15, versículo 3, que Cristo murió conforme a nuestros pecados, ¿cómo? De acuerdo con las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿cómo? De acuerdo o conforme a lo que estaba escrito. O sea, tal y como se dijo en el Antiguo Testamento, tal y como se había dicho años atrás, así es como se cumplió. Así como Cristo dijo que sucedería, así es como se cumplió. Así como los escritores del Nuevo Testamento dijeron que sucedería, así sucedió. Así que en primer lugar, la resurrección de Cristo está mostrando, está probando la veracidad de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es verdad. Ahora, en segundo lugar, la resurrección de Cristo no solo está probando la veracidad de la palabra, sino que prueba la deidad del Hijo de Dios. Prueba la deidad del Hijo de Dios. La resurrección de Cristo prueba que Él mismo, que Cristo es el Hijo de Dios. De hecho, podemos afirmar que no hay una mayor prueba que exista en la Escritura para probar la naturaleza divina de Jesucristo que el hecho de que Él resucitara de entre los muertos. Esto es lo más grande, lo más maravilloso, lo más difícil de explicar que hizo Dios para verificar que ese que estaba muriendo en la cruz era Dios mismo. Porque solo Dios puede dar vida y solo Dios puede conquistar la muerte. Ahora, si tú ves todo el Nuevo Testamento, vas a ver que hay muchos individuos que están dando testimonio de Cristo como Dios. Fíjate, Marcos capítulo 5. Y aquí lo que tenemos delante son unos demonios afirmando la deidad de Cristo. Fíjate, versículo 6. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él y gritando a gran voz dijo, y esto es un demonio: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Aún los demonios mismos estaban testificando de Cristo como Dios. Esto no se queda aquí, sino que muchas más cartas en los Evangelios, Romanos, 1 Corintios, todos están centrándose en mostrar a Cristo como Dios. Recuerda Colosenses, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Los propios Evangelios nos están mostrando a Cristo como Dios mismo. Recuerda desde que empiezas a leer el Evangelio de Mateo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y ese es Dios mismo ratificando cómo Cristo era su Hijo mismo. Sin duda toda la Escritura trata de mostrar, trata de verificar cómo Cristo es Dios. Y Hechos 13:30 dice que Dios lo resucitó de entre los muertos y dio testimonio de su deidad. El hecho de que Cristo
aquel cordero sin mancha, sin pecado, que estaba clavado en aquel madero, muriera, fuera sepultado y resucitara al tercer día, es la mayor manifestación de que Cristo es Dios. Fíjate, Efesios capítulo 1. Estuvimos ahí hace unas semanas. Efesios capítulo 1, versículo 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál, versículo 19, es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Versículo 20, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder es el poder mediante el cual Él llevó a cabo la resurrección de Cristo de entre los muertos y lo sentó a su diestra. Así que la resurrección de Cristo prueba cómo Cristo mismo había sido designado por Dios mismo para llevar a cabo la obra de redención. Él no solo era aquel que iba a morir en la cruz, sino que prueba que Él mismo era Dios. Así que en primer lugar, la resurrección de Cristo prueba la veracidad de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, la resurrección de Cristo prueba la deidad del Hijo de Dios, como Cristo es Dios. Ahora, en tercer lugar, la resurrección de Cristo prueba la obra salvífica de Dios. Prueba la obra salvífica de Dios. Si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, la obra de salvación hubiera estado incompleta. Fíjate Romanos capítulo 4. Y estamos viendo cómo la resurrección de Cristo prueba la obra salvífica de Dios. Una obra que está completada. Romanos capítulo 4 dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Es decir, para que Dios nos justificara, para que Dios nos declarara justos, para que tú fueras declarado justo, Él tuvo que resucitar a Jesús de entre los muertos. Recuerda el Evangelio de Mateo, su nombre será llamado Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso fue exactamente lo que Él hizo. Ahora, para hacer eso, para perdonar a su pueblo sus pecados, para llevar a cabo la justificación, Él tuvo que resucitar a Cristo de entre los muertos. Esta fue una evidencia indispensable de la conclusión y el valor eficaz de su muerte. Él resucitó a Cristo de entre los muertos. Y Él fue resucitado por Dios, por el Padre, para nuestra justificación. Para que pudiéramos estar sin pecado, para que nuestro pecado pudiera ser echado a un lado y fuera perdonado. Y el hecho de que Él fue resucitado es como si Dios mismo estuviera diciendo, vale, acepto este sacrificio es válido. Ahora, si Él nunca hubiera resucitado, si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, entonces Él no habría demostrado que verdaderamente había conquistado a la muerte. Y si Él nunca hubiera resucitado, entonces ahora no estaría vivo. Y si Él no estuviera vivo, entonces Él no podría darnos vida. Pero Él resucitó y por eso dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, la vida eterna, nuestra vida eterna, depende de la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, la obra de salvación no hubiera sido completa. Así que, en primer lugar, la resurrección de Cristo es necesaria para nuestra justificación, para el perdón de nuestro pecado. En segundo lugar, y estamos hablando de cómo la resurrección prueba la obra salvífica de Dios, en segundo lugar, es fundamental para el descenso del Espíritu Santo. Si Jesús no hubiera resucitado de la tumba, si Jesús aún siguiera sepultado, Él nunca habría ascendido de regreso al Padre. Y si Él no hubiera ascendido de regreso al Padre, entonces nunca habría enviado al Consolador, al Espíritu Santo. Él mismo lo dijo, y estas son palabras del Señor Jesús, que no podría enviar al Espíritu Santo, al Consolador, hasta que Él hubiera regresado al Padre. Fíjate, Juan capítulo 16, versículo 17.
Entonces, algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Por eso se decían: ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo: ¿estáis discutiendo entre vosotros sobre esto? ¿Por qué dije un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Fíjate, versículo 20. En verdad os digo, que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, pero ha llegado la hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia. Versículo 22. Por tanto, ahora vosotros tenéis aflicción, pero yo os veré otra vez, y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completado. Estas cosas os he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no os hablaré más en lenguaje figurado, sino que os hablaré del Padre claramente. En ese día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo al mundo y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron: he aquí, ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? Mirad, la hora viene y ya ha llegado en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él tenía que resucitar para regresar al Padre. Esta era la única forma en que Él podría enviarnos al Espíritu Santo, al Consolador, al que ahora vive en cada uno de nosotros y guía nuestro caminar. Así que en primer lugar, la resurrección de Cristo prueba la salvación porque era necesaria para la justificación. En segundo lugar, porque era necesario para la venida del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, Él tuvo que resucitar para el perdón de nuestro pecado. Su sacrificio no hubiera sido eficaz, no hubiera sido exitoso, no hubiera funcionado, no hubiera sido una expiación suficiente y necesaria a menos que el Padre lo hubiera resucitado de entre los muertos. Ahora, el hecho de que Jesús fuera resucitado entre los muertos, fuera llevado a la diestra de Dios, fuera sentado en el trono de Dios, esté a su diestra, significaba que había completado de manera perfecta la obra de redención. Que entonces había perdón de pecados, que entonces estaba concluido, que entonces aquel que había venido con el propósito de morir por nuestros pecados, de quitar la muerte y el pecado, había cumplido el propósito. Además, en cuarto lugar, Jesús debió resucitar de entre los muertos para estar a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Su resurrección está ligado de manera inseparable a su obra de intercesión por cada uno de nosotros. De tal manera que nosotros oramos al Dios Padre y Cristo mismo está intercediendo por nosotros. Recuerda, 1 de Juan 2, 1 y 2, dice que abogado tenemos para con el Padre, quien está rogando a nuestro favor. Si Él no estuviera a la diestra de Dios, Él no podría estar intercediendo por cada uno de nosotros. Y Él siempre está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Satanás está acusándonos, pero Él está ahí defendiéndonos. Él es nuestro abogado. Tenemos al defensor perfecto. Si Él no hubiera resucitado de los muertos, Él no podría haber ascendido. Y si Él no hubiera ascendido, Él no podría estar sentado a la diestra del Padre. Y si Él no estuviera a la diestra del Padre, no podríamos tener un defensor ahí. No podría estar nadie rogando por nosotros.
Así que la resurrección es necesaria para el perdón de pecados, para la intercesión perpetua, para que no seamos tentados más allá de lo que podamos enfrentar. Tremendo. La resurrección de Cristo prueba la obra salvífica de Dios. Prueba la obra salvífica de Dios. Y en cuarto lugar, y este es nuestro cuarto punto, el cuarto aspecto que prueba la resurrección de Cristo, y es que prueba que el juicio de Dios es inevitable. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo por primera vez, verdaderamente no fue una venida maravillosa. Él fue objeto de burla, Él fue escarnecido, Él sufrió odio. Como dice Isaías, Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Él fue humillado. Él mismo permitió que lo trataran de una manera tan horrible y recibiera una muerte tan deshonrosa. La gente misma llegó a afirmar de Él que se movía por Satanás, que Él era del infierno. Lo golpearon, le escupieron, le pusieron una corona de espinas en su cabeza. Sus manos fueron atravesadas con clavos, también sus pies. Una lanza fue clavada, introducida en su costado. Y ahí lo exhibieron desnudo para que todo el mundo pudiera burlarse. Ahora, esa no es la última imagen, esa no es la última escena que el mundo tendrá de Jesús. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado de entre los muertos, esa sería la última imagen que el mundo tendría de Cristo. Pero Él resucitó de entre los muertos. Y Él resucitó de los muertos para constituirse en juez. Lo ejecutaron, murió en la cruz del Calvario como un criminal, pero Él va a regresar como un juez. Fíjate Juan capítulo 8. Y esto es un testimonio tremendamente poderoso. Fíjate lo que le dice a los judíos que le habían rechazado. Juan capítulo 8, versículo 26. Tengo mucho que decir y juzgad de vosotros, pero el que me envió es veraz. Y yo, las cosas que oí de él, estas digo al mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Pero fíjate que dice el versículo 26, tengo muchas cosas que hablar y juzgar acerca de vosotros. Esto no se ha acabado todavía. Versículo 21 de este mismo capítulo. Entonces les dijo de nuevo, yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Tengo más cosas que deciros, dice él, y tengo más cosas que juzgar acerca de él. Fíjate Juan capítulo 5, un poco antes. Y él está hablando de manera específica acerca de este juicio. Juan capítulo 5, versículo 22. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado a el Hijo. Versículo 21. Un poco antes, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida al que Él quiere. Versículo 25, en verdad os digo, que viene la hora, Juan 5, 25, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Esto es el juicio de Dios. Esto es el juicio de Dios. Versículo 30, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, pero no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
El juicio del que está aquí hablando, el versículo 28, dice que algún día las tumbas se van a oír y que se van a abrir y van a oír su voz, que van a salir, y los que hicieron lo bueno, y aquí está hablando de aquellos que creyeron en Cristo y respondieron en obediencia, esos serán para resurrección de vida. Los que cometieron obras malas, los que no reconocieron a Cristo como Señor y Salvador, a una resurrección de juicio. Dios certificó esto por medio de la resurrección de Cristo. Él fue matado vilmente como un criminal en la muerte más deshonrosa que existía, pero Él regresará como un juez resucitado. Entonces la resurrección es el acto mediante el cual el Padre está designando a Cristo como juez. Así que recuerda, en primer lugar, el Señor Jesucristo, el hecho de que el Señor Jesucristo haya resucitado de entre los muertos, está probando la verdad, la veracidad de la palabra de Dios, está probando la deidad del Hijo de Dios, está probando la obra salvífica de Dios, cómo es una obra completa, concluida, y está probando el inevitable juicio de Dios. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestro cielo eterno. Ahí en Juan capítulo 14, y recuerda estas palabras, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Pero me voy y voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí el Señor mismo estaba prediciendo su resurrección. Él iba camino a la muerte, pero Él dice, voy a atravesar la muerte para llegar a la casa del Padre. Cuando esté en la casa del Padre voy a preparar un lugar para vosotros y entonces voy a regresar a por vosotros. Si no hay resurrección, no habría un lugar preparado para nosotros. Y si no hay un lugar preparado para nosotros, no habría cielo para nosotros. Así que todo depende de la resurrección. Él va a regresar y va a regresar para llevarte al lugar que era preparado para ti, o va a regresar para que seas enviado al lugar que Él ha preparado para enviar al diablo y a sus ángeles. Él va a regresar para recogerte y tener una vida eterna junto a Él, o para que seas enviado al infierno fuera de la presencia de Dios para siempre. Él va a regresar para derramar sobre ti bendición, o para que recibas el castigo eterno que mereces por tu pecado. Si estás en Cristo, estás en ese 1 Corintios 15 que leíamos al principio. Primicias de los que un día durmieron. Si estás en Cristo, el hecho de que Jesucristo mismo venciera la muerte, aplica a ti. Tú vas a resucitar de los muertos algún día. Vas a ir a la resurrección de la vida eterna. Vas a estar en su presencia por siempre. Ahora, si no estás en Cristo, si no te has acogido a sus méritos en la cruz del Calvario, si aun cuando escuchas hablar acerca del Evangelio, aún acerca de la muerte de Cristo y de la resurrección, lo ves como un imposible. O incluso lo ves como algo que pudo pasar, pero que no es real en tu vida. Entonces la resurrección será para condenación fuera de la presencia de Dios. Todas las realidades del Evangelio dependen de la resurrección de Cristo y de su eternidad. La eternidad tuya, la eternidad mía, está en juego si no entendemos la realidad de la resurrección de Cristo. El hecho de que Cristo viniera a este mundo, viviera una vida perfecta, muriera en la cruz del Calvario cargando con tu pecado y al tercer día resucitara de entre los muertos, es la única vía de escape, es la única forma posible, es el único acto, el único sacrificio suficiente y poderoso para ser reconciliados con Dios. Y hoy la sociedad celebra la resurrección de Cristo. Y claro que sí, nosotros también celebramos y podemos celebrar la resurrección de Cristo. Igual que la podemos celebrar mañana, igual que la podemos celebrar cada domingo, igual que la podemos celebrar cada día de nuestra vida. Pero claro que hoy podemos celebrar la resurrección de Cristo con una diferencia al resto del mundo. Y es que aplica
para nosotros. Y es que es real en nuestra vida. Cuando la sociedad mira la resurrección de Cristo, está mirando un acto que de creer que se produjo puntualmente en un hombre y en un momento determinado de la historia. Y ya está. Pero para ti y para mí, que conmemoramos la muerte y la resurrección de Cristo, y lo hacemos cada domingo cuando participamos de la mesa del Señor, y lo hacemos en nuestro día a día cuando damos gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la resurrección de Cristo es la certeza de que un día nosotros también viviremos por toda la eternidad. Es la seguridad de que como Cristo vive, también nosotros viviremos por toda la eternidad. Es la seguridad de que creemos en un Dios vivo, que no creemos en alguien que esté aún en la tumba. Si Él vive, nosotros viviremos por toda la eternidad. La resurrección de Cristo es probablemente el hecho más maravilloso que sucediera en la historia de la humanidad. Y allí fueron y encontraron esa tumba vacía. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No predicamos a un Dios muerto. No predicamos a un líder religioso muerto. No predicamos a un gran emperador muerto, sino que proclamamos a un Dios vivo. Anunciamos las verdades de un Cristo, de un Dios que hoy vive y que es poderoso para dar vida, que es el único que puede transformar vida, que es el único que puede pasar de muerte a vida. Y lo hacemos con la certeza y la seguridad de que como Él vive, también nosotros viviremos por toda la eternidad. Así que hoy es un día para celebrar la resurrección de Cristo. No es un día para demostrar la resurrección de Cristo, sino que es un día para meditar en qué implica para nosotros, qué prueba para nosotros la resurrección de Cristo. Y que esto nos debe llevar a dar toda la gloria y toda la honra a Dios. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por este tiempo juntos en esta mañana, Señor, y oramos agradecidos por el privilegio de abrir tu palabra. Agradecidos, Señor, por traernos a este lugar con el deseo, Señor, de alabarte y de darte a ti toda la gloria y toda la honra que solo tú mereces. Señor, y a medida que estamos meditando en la resurrección de Cristo, Señor, que esto nos lleve a examinar nuestra fe, Señor, a no dar por sentado cosas, a no quitar importancia a las cosas, Señor, sino que nos lleve a considerar la grandeza de la obra de Cristo en la cruz, su muerte, su resurrección, tal y como estaba profetizado, así se cumplió. Señor, y cuando vemos y meditamos en la resurrección de Cristo, vemos como esta prueba que la Biblia, que la palabra de Dios es verdad, que no creemos en un libro falible, errante, que nos lleve al error, Señor, sino que toda la palabra de Dios es verdad. Señor, cuando estudiamos, meditamos la resurrección de Cristo, vemos que verdaderamente Cristo es el Hijo de Dios. Señor, vemos la obra de salvación completada, cómo era necesaria para el perdón de nuestro pecado, para la venida del Espíritu Santo y aún para que hoy Cristo esté intercediendo por cada uno de nosotros, el abogado perfecto. Señor, pero también en esa resurrección vemos que habrá un juicio que es inevitable para toda persona. Señor, y a menos que hayamos sido por gracia arrastrados a los pies de nuestro Salvador, a menos que estemos en Cristo, el destino final es el lloro, el crujir de dientes, una eternidad lejos de ti. Señor, y queremos a la luz de estas verdades seguir anunciando el Evangelio, proclamando la verdad del Evangelio en todo lugar, a cada persona, Señor. Rogamos por la salvación de aquellos que están a nuestro alrededor, Señor, que necesitan de ti. Señor, y verdaderamente celebramos, conmemoramos, nos alegramos por la resurrección de Cristo. Señor, que no sea el hecho puntual de un día, sino que sea una realidad en nuestra vida y aún cada semana cuando participamos de la mesa del Señor, estas verdades puedan venir a nuestra mente. Te alabamos, Señor, porque Cristo venció a la muerte y porque ahora nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús.
Te alabamos porque tenemos una esperanza eterna que está aprobada gracias a la resurrección de Cristo. Y porque Él vive, nosotros también viviremos por toda la eternidad. Señor, que no busquemos entre los muertos al que vive, sino que proclamemos un Dios vivo, un Dios real, genuino, Señor, el único que puede transformar vidas, pasar de muerte a vida, gracias a la obra de Cristo en la cruz. Señor, te damos a ti toda la gloria, que solo tú mereces, toda la honra, todo el honor, y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre sobre el cual se doblará toda rodilla, Señor, en el nombre de aquel que venció a la muerte y resucitó de entre los muertos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.